Hoy les ofrecemos Armagedón. Tuvo lugar entre todos los lugares del mundo en Cincinnati. No es que tenga nada en contra de Cincinnati, pero no es precisamente el centro del universo, ni siquiera del estado de Ohio. Es una bonita y antigua ciudad y a su manera no tiene par. Pero incluso su Cámara de Comercio admitiría que carece de significación cósmica. Debió de ser una simple coincidencia que Gerber el Grande, vaya nombre, se encontrara entonces en Cincinnati. Naturalmente, si el episodio hubiera llegado a conocerse, Cincinnati se habría convertido en la ciudad más famosa del mundo y el pequeño Herbie sería aclamado como un moderno San Jorge y más celebrado que un niño bromista. Pero ni uno solo de los espectadores que llenaban el teatro Behowe recuerda nada acerca de lo ocurrido, ni siquiera el pequeño Herbie Westerman, a pesar de tener la pistola de agua que tan importante papel jugó en el suceso. No pensaba en la pistola de agua que tenía en el bolsillo mientras contemplaba al prestidigitador que ejecutaba su número en el escenario. Era una pistola de agua nueva, comprada en el camino hacia el teatro, cuando engatusó a sus padres para que entraran en la juguetería de la calle Vine. Pero en aquel momento, Herbie estaba mucho más interesado por lo que ocurría en el escenario. Su expresión revelaba la más completa aprobación. Los juegos de manos a base de cartas no suponían ningún misterio para Herbie. Él mismo sabía hacerlos. Eso sí, debía utilizar una baraja pequeña que iba en la caja de magia y era del tamaño adecuado para sus 9 años de edad. Y la verdad es que cualquiera que lo observase podía ver el paso de la carta de un lado a otro de la mano, pero eso no era más que un detalle. Sin embargo, sabía que pasar 7 cartas a la vez requería una gran fuerza digital, así como una habilidad sin límites. Y eso era lo que Gerber el Grande estaba haciendo. Durante el cambio no se oía ningún chasquido revelador, y Herbie hizo un gesto de aprobación. Entonces recordó el siguiente número. Dio un codazo a su madre y le dijo: «Mamá, pregunta a papá si tiene un pañuelo para dejarme». Por el rabillo del ojo, Herbie vio que su madre volvía la cabeza, y en menos tiempo del necesario para decir «presto», Herbie había abandonado su asiento y corría por el pasillo. Se sentía satisfecho de su hábil maniobra de despiste y su rapidez de reflejos. En aquel preciso momento de la actuación que Herbie ya había visto en otras ocasiones, solo era cuando Gerber el Grande pedía que algún niño subiera al escenario. Lo estaba haciendo en aquel preciso instante. Herbie Westerman se le adelantó. Se puso en movimiento mucho antes de que el mago formulara la solicitud. En la actuación precedente, fue el 10º en llegar a las escaleras que unían el pasillo y el escenario. Esta vez había estado preparado y poco se había arriesgado a que sus padres se lo prohibieran. Quizá su madre le hubiera dejado y quizá no. Le pareció mejor esperar a que mirase hacia otro lado. No se podía confiar en los padres en cosas como esa. A veces tenían ideas muy raras. Tan amable de subir al escenario, los pies de Herbie se posaron en el primer escalón antes de que el mago terminara la frase. Oyó un decepcionado arrastrar de pies a sus espaldas y se sonrió vanidosamente mientras atravesaba el escenario. Herbie sabía por anteriores representaciones que el truco de las 3 palomas era el que necesitaba un ayudante escogido entre el público. Era el único truco que no conseguía descubrir. Sabía que en aquella caja tenía que haber un compartimento oculto, pero ni siquiera podía imaginarse dónde. Sin embargo, esta vez sería él quien aguantara la caja. Si a esa distancia no era capaz de descubrir el truco, lo mejor que podía hacer era dedicarse a coleccionar sellos. Sonrió abiertamente al mago. No es que el Herbie pensara delatarle. Él también era mago. Por eso comprendía que entre todos los magos debe existir un gran compañerismo y que uno jamás debe revelar los trucos del otro. No obstante, se estremeció, y la sonrisa se borró de su cara en cuanto observó los ojos del mago. Gerber el Grande desde tan cerca parecía mucho más viejo que desde el otro lado del escenario, y además distinto. Mucho más alto, por ejemplo. Sea como fuere, aquí llegaba la caja para el truco de las palomas. El ayudante habitual de Gerber la traía en una bandeja. Herbie desvió la mirada de los ojos del mago y se sintió mejor. Incluso recordó la razón por la que se encontraba en el escenario. El criado cojeaba. Herbie agachó la cabeza para ver la parte inferior de la bandeja por si acaso, y no vio nada. Gerber cogió la caja. El criado se alejó cojeando y Herbie lo siguió con la mirada. ¿Era realmente cojo o se trataba únicamente de un truco más? La caja se dobló hasta quedar totalmente plana. Los 4 lados reposaron sobre el fondo. La superficie reposó sobre uno de sus lados. Había pequeñas bisagras de latón. Herbie dio rápidamente un paso atrás para ver la zona posterior mientras la anterior era mostrada a los espectadores. Sí, entonces lo vio. Un compartimento triangular adosado a un lado de la tapa, cubierta por un espejo y unos ángulos destinados a lograr su invisibilidad. Un truco muy gastado. Herbie se sintió un poco decepcionado. El prestidigitador dobló la caja y el compartimento oculto por el espejo quedó en su interior. Se volvió ligeramente. ¿Y ahora, jovencito? Lo que ocurrió en el Tíbet no fue el único factor. Fue el último eslabón de una cadena.
El clima tibetano había sido insólito durante esa semana, realmente insólito. Hizo un relativo calor. La nieve sucumbió a las elevadas temperaturas en cantidad superior a la que se había fundido a lo largo de los últimos años. Los riachuelos crecieron y todos los ríos aumentaron de caudal. A lo largo de los ríos, los molinillos de oraciones giraban más velocidad de la que habían alcanzado jamás. Otros sumergidos se detuvieron. Los sacerdotes, con el agua hasta las rodillas, trabajaban frenéticamente, acercando los molinillos a la ribera, donde el veloz torrente no tardaría en volver a cubrirlos. Había un pequeño molinillo, uno muy antiguo que había girado sin cesar durante más tiempo del que ningún hombre podía recordar. Hacía tanto tiempo que se encontraba allí que ningún lama recordaba la inscripción que ostentaba ni cuál era el propósito de aquella oración. Las turbulentas aguas rozaban su eje cuando el lama Clarat se acercó para trasladarlo a un lugar más seguro. Demasiado tarde. Sus pies resbalaron sobre el barro y la palma de su mano tocó el molinillo mientras caía. Liberado de sus amarras, se alejó con la corriente, rodeado por el fondo del río, hacia aguas cada vez más profundas. Mientras rodó, todo fue bien. El lama se levantó, tiritando a causa de la momentánea inmersión, y se dirigió hacia otro de los molinillos. ¿Qué importancia podía tener un pequeño molinillo?, pensó. No sabía qué. Ahora que otros eslabones se habían roto, solo aquel diminuto objeto se interponía entre la tierra y Armagedón. El molinillo de Wangur Ui siguió rodando y rodando hasta que a 2 kilómetros de abajo chocó con una saliente y se detuvo. Ese fue el momento. Y ahora, jovencito, estamos nuevamente en Cincinnati. Herbie Westerman levantó la vista, preguntándose por qué se habría interrumpido el prestidigitador a mitad de la frase. Vio que el rostro de Gerber el Grande estaba contorsionado por una gran impresión. Sin moverse, sin cambiar, su rostro empezó a cambiar. Sin transformarse, se transformó. Después, lentamente el mago se echó a reír. En aquellas suaves carcajadas se reflejaba todo el mal del mundo. Ninguno de los que oyeron pudieron dudar de su personalidad, ninguno dudó. Los espectadores, todos y cada uno de ellos, supieron que aquel horrible momento, quien se encontraba ante ellos, lo supieron, incluso los más escépticos, sin ninguna sombra de duda. Nadie se movió, nadie habló, nadie contuvo el aliento. Hay otras cosas aparte del miedo, solo la incertidumbre causa miedo, y en aquel momento el teatro Bijou estaba lleno de una espantosa certidumbre. La risa se hizo más fuerte. Alcanzó un crescendo. Resonó en los rincones más polvorientos de la galería. Nada, ni una mosca del techo se movió. Y Satanás habló. Agradezco la atención que han prestado a un pobre mago, hizo una exagerada reverencia. La representación ha concluido, y sonrió. Todas las representaciones han concluido. El teatro parecía oscurecerse, a pesar de que las luces siguieran encendidas. En medio de un silencio mortal pareció oírse el ruido de unas alas corriosas, como si de invisibles criaturas se estuvieran reuniendo. En el escenario reinaba un mortecino resplandor rojo. De la cabeza y de cada una de los hombros de la alta figura del mago surgió una minúscula llama. Aparecieron otras llamas. Surgieron a lo largo del proscenio, a lo largo del escenario. Una de ellas surgió de la tapa de la caja doblada que el pequeño Herbie Westerman seguía teniendo en las manos. Herbie dejó caer la caja. He mencionado que Herbie era cadete de salvamento. Fue una acción puramente refleja. Un niño de 9 años no sabe gran cosa acerca de temas como Armagedón, pero Herbie Westerman debería haber sabido que el agua jamás habría podido apagar aquel fuego. Pero como ya he dicho, fue una acción puramente refleja. Sacó su nueva pistola de agua y lanzó un chorro de líquido sobre la caja destinada a ejecutar el truco de las palomas. Y el fuego se apagó. Mientras gotas del chorro de agua mojaban la pernera, uno de los pantalones de Gerber el Grande, que se encontraba a espaldas de él, se produjo un ruido silbante repentino. Las luces brillaron nuevamente con toda su fuerza y todas las demás llamas se apagaron. El ruido de alas se desvaneció, ahogado por otro ruido, el murmullo de los espectadores. El prestidigitador tenía los ojos cerrados. Su voz soñó extrañamente forzada cuando dijo: «Conservo todo mi poder. Ninguno de ustedes recordará lo sucedido». Después, muy lentamente, se volvió y recogió la caja del suelo. Se la dio a Herbie Westerman. «Debes tener más cuidado, niño», dijo. «Sujétala, sí». De un ligero golpecito en la tapa con su varita mágica. La puerta se abrió. 3 palomas blancas escaparon de la caja. El susurro de sus alas no era corrioso. El padre de Herbie Westerman bajó las escaleras con un semblante pensativo. Descolgó el suavizador de la navaja de afeitar de un clavo de la pared de la cocina. La señora Westerman levantó la mirada y dejó de remover la sopa que estaba haciendo. Pero Henry dijo: «No irás a castigarle por lanzarle un poco de agua por la ventanilla del coche mientras volvíamos a casa, ¿verdad?». Su marido movió la cabeza. «Claro que no, Marge, pero ¿no recuerdas que compramos esa pistola de camino al teatro y que no nos acercamos para nada a un grifo? ¿Dónde crees que la llenó?». No guardó la respuesta. Cuando nos detuvimos en la catedral para hablar con el padre Ryan acerca de su confirmación, fue entonces cuando la llenó en la pila bautismal. Poner agua bendita en una pistola de agua.
Subió pesadamente las escaleras con el suavizador en la mano. Rítmicos golpes y gemidos de dolor se escaparon hacia el piso inferior. Herbie, que había salvado el mundo, estaba recibiendo su recompensa. Fin. Gracias por escuchar Ciencia Ficción para Androides, con presentación especial de Miguel Ángel Flores e Iker Flores Pacheco.